Bien, pues vamos a empezar con el video número 8, el último de esta semana. Recordemos que pues, solamente son 8 videos por semana. Van a ser 2 semanas y bueno, hasta aquí vamos a quedar con con esta semana referente a apreciación estética música. Al final del video, o bueno, ya un poquito antes de acabar, les voy a presentar cómo van a ser la actividad de esta semana, la cual pues, va a ser pues su forma de evaluación, o bueno, para checar que están cumpliendo con esto. Y bueno, pues vamos a terminar de ver lo que teníamos por aquí. Entonces nos vamos a ir a lo que sería escritura musical, donde nos quedamos. Y bueno, dice notación mensural. Dice, con el cantus firmus llegó una complicación, ya que se vio la necesidad de representar la duración de los sonidos. Hasta ahorita vimos que incluso tenían la forma libre, en donde los agrupaban en 2 o 3 sonidos. Pero aquí, pues ya con el cantus firmus, quedamos que hay una voz superior, la cual va a rellenar espacios y no sabemos cuántas notas va a tocar por cada una de la nota que está abajo. Entonces, pues dice que se ve la necesidad de crear una o de representar la duración de los sonidos. Es así como surge la notación mensural, donde a cada figura se le dividía progresivamente en valores de menor duración. Posteriormente se fue transformando hasta el sistema de notación actual. Y si nos damos cuenta aquí, aunque parecen banderitas, ya parecen un poquito más a nuestro sistema musical, a las notas que utilizamos, que son bolitas y un palito, regularmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos máxima, tenemos longa, brevis, semibrevis, mínima, semimínima, fusa, y así se van. ¿Sí? Muy parecidas a las que tenemos entonces, y van a mitades de tiempo. Bueno, entonces vamos a ver, esta es la notación mensural. Y nos vamos a lo que serían los motetes. Dice, son canciones polifónicas de 3, 4 o 5 voces escritas por los últimos trovadores y que ya utilizaban la notación mensural, ya utilizaban ese tipo de escritura. Cada una de las melodías que la integraban estaban cantadas en textos distintos, lo cual haría difícil de comprender para nosotros. Obviamente tenían una estructura musical que las entrelazaba, pero pues era un poquito, bueno, sería un poquito difícil para nosotros comprenderlas. Es como si pusieras 3 canciones al mismo tiempo o 3 personas pusieran su celular con canciones diferentes. Obviamente pues va a ser un poquito disonante, va a ser un poquito molesto para nosotros. Les digo, va a ser difícil para nosotros comprenderlas, pero en ese entonces pues también al ser parte de una misma composición pues tenían que tener alguna relación. Entonces, pues no sería tan agradable para nosotros, pero pues también tenía su estructura musical bien definida. Luego tenemos lo que es el contrapunto. Dice, es la técnica para escribir música polifónica y abarca las leyes y normas que rigen el movimiento simultáneo de las voces. Entonces, para poder escribir música polifónica, pues tenías que saber contrapunto. ¿Sí? Eran las reglas que te iban a decir cómo poder escribir esa música. Luego tenemos canciones o cantos por imitación, que son el canon y la fuga. Uno de los recursos más utilizados en la música polifónica es la imitación y las principales formas musicales que usan este recurso es el canon y la fuga. Aquí no nos adentramos mucho porque viene en una unidad más adelante, viene lo que es el canon y la fuga, entonces bueno, pues nada más imitación, canon y fuga. Y nos pasamos a las 3 etapas de la música polifónica, entonces bueno, vamos a ver música polifónica. El desarrollo de la música polifónica, siglo XV y XVI, puede dividirse en 3 etapas importantes. Etapa número 1, etapa de la Catedral de Nuestra Señora de París. Esta catedral estaba dotada de los mejores recursos musicales de la época y se convirtió en un centro religioso y musical. De los músicos de esta catedral sobresalió Perottín el Grande, quien era un organista a quien se le consideró el padre de la música polifónica. Entonces lo mismo, lo más relevante es que esta catedral de Nuestra Señora de París pues tenía lo mejor de lo mejor en ese entonces, ¿sí? Tenía lo último musicalmente hablando, los últimos, lo más moderno en instrumentos y demás, estaba súper equipada, entonces era lo mejor que había en el momento. Y bueno, de ahí quedamos que sobresale, pero tiene el grande, importante, se le considera el padre de la música polifónica. Lo mismo, nada más checamos lo más relevante, ¿no? de cada etapa. En la segunda etapa de Guillaume de Machaut,
Dice, él es el mayor exponente de la segunda etapa. Fue un músico y poeta con gran habilidad en el contrapunto, es decir, en las reglas para escribir música. Machaut convirtió la misa en un género musical por el contraste y parentesco que guarda entre sí cada parte de la misma, y así se perfiló como unidad formal. Es también en esta época que se vislumbra la aparición de un arte instrumental independiente, y con esto se empieza a tomar a la voz humana como un instrumento musical. También se va a dejar atrás los modos eclesiásticos parecidos a los modos griegos y se pasa a los modos mayores y menores. Ok, entonces, pues importante, este personaje es de los mejores en su época. Lo más importante que hizo fue que convirtió la misa en género musical. También dice que aquí pues ya se empieza a tomar la voz como un instrumento musical, es decir, como un instrumento. Y se pasa de los modos eclesiásticos a los modos mayores y menores. Y bueno, por último tenemos la etapa de los flamencos. Dice, la región flamenca son los Países Bajos del norte de Francia, que por su desarrollo económico se prestó para que la polifonía alcanzara en ella su máximo esplendor en los siglos XV y XVI. Sus músicos se distinguían por su fantástica técnica de contrapunto y su inspiración aguda. Y los centros culturales de Europa se vieron influenciados por los músicos flamencos. Importante, estos compositores eran tan hábiles que llegaron a escribir motetes de hasta 36 voces. Antes ya habíamos mencionado que habían motetes de 3, 4, 5 voces, entonces bueno, aquí ya era tan buenos que escribían hasta de 36 voces, mostrando así su gran manejo del contrapunto y ornamentos musicales. Los ornamentos musicales son una serie de notas o sonidos que rodean los puntos básicos de una melodía para darle un mayor atractivo, ¿sí? Algo así como unos adornos musicales. Y ya están, entonces ya tenemos las tres etapas de la música polifónica del siglo XV y XVI. Luego pasamos a Josquin de Pré. Dice, a finales del siglo XV apareció un músico muy destacado, Josquin de Pré. Dice, aunque era francés, vivió la mayor parte de su vida, la mayor parte de su juventud en Italia, y gozó de inmensa gloria. Grandes personalidades como el Papa y el Rey se inclinaron ante él. Era llamado el príncipe de la música, así de bueno era el personaje. La fuerza expresiva de este personaje superó a la de todos los músicos flamencos anterior a él. Este personaje con frecuencia utilizaba en sus composiciones musicales los semitonos, es decir, una escala cromática que también la vamos a ver más adelante, en una unidad más adelante viene la escala cromática. Dice, a su música se le consideraba delicada, suave, alegre, agradable y graciosa, ¿sí? ¿No? Muy muy importante este personaje en el siglo XV. Géneros de la época. Los géneros más importantes de la época fueron misas, motetes y canciones. La canción nace al combinar las técnicas altamente desarrolladas y la inspiración popular. La canción fue llamada en Francia como chanson, en Italia madrigal y en alemana Lied. Madrigal es una canción polifónica, poética y expresiva. Una particularidad del madrigal es que se canta una sílaba por nota, a diferencia de los melismas, lo cual simplifica la línea melódica. También tenemos lo que es la música de cámara. En esta época se vio la aparición de un nuevo género musical, que fue la música de cámara, la cual se interpreta en una sala por un grupo reducido de personas, ¿sí? Un grupo de personas tocando en una sala, ¿no? Música de cámara. Muy bien, y entonces ya con eso ya tenemos lo que es la música polifónica de Occidente, tenemos las formas musicales polifónicas, quedamos que eran 4, vimos que teníamos el órgano, discantos, cantos firmes y el favordón. Luego vimos lo que era la escritura musical, quedamos que teníamos la notación mensural, tenemos los motetes, aquí están los motetes, tenemos contrapunto, tenemos imitación. Tenemos a Josquin de Pré, principal exponente en el siglo XV, flamenco. Dentro de las tres etapas también habíamos visto un personaje muy importante, sobresaliente, que era Perotin el Grande, en la primera etapa de Nuestra Señora de París. Luego en los géneros de la época quedamos que teníamos
misas, motetes y canciones. ¿Sí? Bueno, aquí ya hablamos de la canción, ya habíamos hablado de la misa, del motete también ya hablamos antes. Y bueno, se agregó la música de cámara también. Y bueno, entonces ya tenemos ahora sí completa esta parte. Ya tenemos lo que sería la unidad 1, que abarca desde, esta unidad 1 abarca desde cualidades del sonido, elementos de la música, el oído humano y su relación con la música. Habla de la música en la antigüedad. Ya hablamos de la música monódica en Occidente, que habla principalmente de la música eclesiástica y la música popular, la creación de la música popular. Luego ya vimos la música polifónica, quedamos que música monódica solamente es una línea de melodía, una melodía solamente. Quedamos que en la música eclesiástica, en la antigüedad, pues no se acompañaba de instrumentos, ya que se considera profano. En la música polifónica quedamos que ya eran varias voces. Quedamos que eran a diferentes intervalos y bueno, hasta ahí abarca lo que sería la unidad número 1. Vamos a empezar a ver lo de la unidad número 2. Ya nada más un poquito porque ya no tenemos mucho tiempo y explico la forma de evaluación de esta semana. Entonces, unidad número 2, escritura del lenguaje musical. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Dice, en el siglo X se introdujeron líneas para representar sonidos en ellas y esto fue evolucionando hasta dar origen a nuestro sistema de escritura musical. ¿Sí? Entonces, origen de las notas, quedamos que era el himno de San Juan. Y bueno, ahorita ya en el siglo X quedamos que se agregan estas líneas. Bien, vámonos con lo siguiente. Aquí tenemos, vamos a ver, dice pentagrama. La música se escribe sobre una serie de 5 líneas llamadas pentagrama. Estas de aquí que tenemos en la imagen es el pentagrama. 5 líneas, 2, 4, 5. Y tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. Nuestro sistema de escritura musical nos permite reproducir la intensidad, entonación y duración de los sonidos. ¿Sí? Entonces hablamos de las cualidades del sonido, hablamos de la intensidad, hablamos de la entonación, hablamos de la duración, del ritmo también, así como ciertas intenciones musicales del compositor. Entonces ya hablamos de una escritura bastante desarrollada. Nomenclatura musical, orígenes, algunos países en la antigüedad usaban letras para representar los sonidos. Ya lo habíamos visto desde la música en Egipto, luego la música en Grecia, luego los romanos. Empezaron con una escritura musical a base de letras y bueno, eso se ha conservado. Luego de ahí vimos que Guido d'Arezzo, y en el himno de San Juan, pues le dio el nombre a las notas de U, Re, Mi, Fa, Sol, La, y al final se agregó Si. Entonces, bueno, aquí ya tenemos diferentes nomenclaturas, nomenclatura española, francesa, sistema alemán y sistema inglés, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes notas. Bueno, aquí ahorita lo voy a dejar tantito, si nos da tiempo continuamos, les explico hasta aquí, que es el último video, el video número 8. Hasta aquí terminan los videos de la semana.